grande. Sean todos bienvenidos a este último pedacito de nuestro evento. Este es el primer día y hemos dejado esta última presentación para complementar las presentaciones que ya hemos tenido durante este fantástico día. Y digo este último con mucho orgullo porque dentro de esta última presentación tenemos una presencia femenina. De hecho, la única durante nuestros 2 días de nuestro tercer encuentro del Tecno Especialista. ¿Ok? Pero antes de presentarle a ella, voy a presentar al grupo, porque en realidad son 2 presentadores los que van a estar a cargo de este último taller, y es Juan Carlos Herrera, ingeniero en ventas de TNA, y nuestra colega Marcel Vinay. Marcel Vinay es ingeniera en ventas en Telecom y MMS. Ellos van a estar a cargo de la presentación Aplicación de conductores eléctricos y de comunicaciones para proyectos de energías renovables. Ambos pertenecen al grupo Prysmian, que tiene más de 140 años liderando la industria de cables y sistemas de alta tecnología para la energía y las telecomunicaciones. Así que voy a darle la cordial bienvenida a este par de especialistas que se presentan a través de la empresa Coquesa, que pertenece al grupo de Prysmian. Así que bienvenidos. Hola a todos, les damos la más cordial bienvenida a la charla de Prysmian Group para cables de energía y fibra óptica para energías renovables. Prysmian Group es un fabricante líder a nivel mundial que diseña, fabrica y comercializa la más amplia gama de cables de fuerza y de fibra óptica para el mercado de renovables, específicamente para parques eólicos y también para plantas solares. Y nuestro compromiso de innovación y sustentabilidad nos permite el desarrollo de productos y servicios enfocados a las necesidades específicas de este mercado y, por supuesto, de nuestros clientes, convirtiéndonos en socios estratégicos para el desarrollo de sus proyectos. Particularmente, mi nombre es Marcel Vinay, yo estoy a cargo del área de Telecom y Multimedia Solutions, que son los cables de comunicaciones, de planta externa, fibra óptica y cableo estructurado. Y nos acompaña también nuestro ingeniero de ventas, Juan Carlos Herrera, que nos va a dar una charla e información respecto al portafolio de productos de cables de energía. Un cordial saludo a todos los que nos acompañen, se pueden conectar. La presentación del día de hoy, vamos a estar viendo nuestro portafolio de energías renovables no convencionales y enseguida nos va a acompañar Marcel Vinay con todos los productos de Telecom Solution. Ok, el mercado principalmente está enfocado a parques fotovoltaicos, parques termosolares, parques eólicos, entre otras soluciones. Principalmente vamos a ver en este caso los parques o soluciones, ¿cierto?, enfocadas a parques fotovoltaicos y tangencialmente algunos parques termosolares. ¿Qué tipo de requerimiento tienen estos cables? Principalmente cumplir con ciertas características de certificación TV, principalmente para los cables de paneles solares, que cumplan ciertos requisitos de resistencia a la radiación solar y temperaturas extremas, que las cubiertas y aislaciones sean libres de halógenos, que tengan una muy buena resistencia al desgarro y a la abrasión, y obviamente que tengan una adecuada resistencia al agua, básicamente por la adherencia de la cubierta. Las soluciones integrales se basan principalmente en la presentación de nuestro producto Excellent Solar o Prism Solar de característica normativa ZZF,
en el cual este tipo de productos es comúnmente utilizado para la conexión entre los paneles solares y las cajas de conexión. Luego vamos a encontrar algunos productos, ¿cierto?, tanto en aluminio como en cobre, que van a llevar la conexión entre las cajas de conexión y el inversor. Acá podemos encontrar nuestros productos en aluminio, el Harmony XZ1 en aluminio, y un producto que es muy común, el RB-K, obviamente con características especiales para poder soportar esta condición de instalación. También este tipo de productos sirve para la instalación de baja tensión hasta el transformador. Luego, viendo la interconexión de la fase de media tensión hasta la subestación, vamos a encontrar la gama de productos Ersaten, en el cual son cables de media tensión que tienen aislaciones sólidas de XLP con pantallas, ya sea alambres helicoidales o algún tipo de blindaje, ¿cierto? Para poder dar una cobertura adicional, en este caso, al aislante y a sus componentes internos. Luego encontramos también el producto Tow-Terrain, en el cual es un producto que está principalmente diseñado y pensado para poder hacer una instalación que vaya directamente enterrado en forma, o sea, que el producto se vaya tendiendo y se vaya enterrando en forma simultánea. Y para finalizar, la fase de conexión, ¿cierto?, entre la salida de la subestación y la interconexión con el sistema central. Disponemos también de soluciones en cables desnudos, obviamente de temple duro, que resistan, en este caso, la condición mecánica de conexión, ¿cierto?, que tiene que cumplir característicamente. Viendo un poco más al detalle, los cables ZZF principalmente están diseñados para una operación en corriente continua de 1.8 kV y en corriente alterna hasta un voltaje máximo en 1 kV. Como lo habíamos mencionado anteriormente, este tipo de producto se usa muy comúnmente para poder realizar el conexionado entre los paneles solares y las cajas de conexión. Como lo podemos ver acá, algunas características principales. El conductor es un conductor de cobre estañado clase 5, obviamente para una condición de servicio móvil. El aislamiento está compuesto por un elastómero termoestable libre halógeno. La cubierta también está compuesta por un elastómero termoestable libre halógeno. Y la normativa de fabricación, regularmente para este tipo de productos, siempre va a ser una normativa TÜV de tipo alemana, que obviamente garantiza que este producto va a poder operar dentro de las condiciones climáticas más exigentes. Luego, entrando a la siguiente gama de conductores, vamos a encontrar los cables RB-K. Quizás muchos de ustedes ya están familiarizados con este tipo de producto, en el cual sirve, ¿cierto?, para poder hacer la interconexión entre las cajas hasta el inversor del transformador. Característicamente, este tipo de productos ya no va a estar expuesto obviamente directamente al sol. En algunos casos se usa en forma de enductado o algún tipo de bandeja con protección, que obviamente facilita en este caso los requerimientos no sean tan exigentes comparativamente con un cable que está completamente expuesto a una condición climática mucho más exigente. También disponemos de una alternativa en aluminio con características muy similares, ¿cierto? En el cual va a tener una aislación de XLP, una cubierta libre halógeno, pero obviamente el conductor acaba de ser de aluminio. Y este tipo de conductores de aluminio no son de uso móvil, obviamente por su construcción y su estructura, en el cual regularmente este tipo o estos dos tipos de productos regularmente son para instalaciones fijas. Luego, ya entrando a la siguiente etapa del sistema,
en el cual vamos a hacer la interconexión, ¿cierto? Entre, entre la etapa de elevación y las subestaciones. Disponemos de los productos de media tensión, en el cual regularmente este tipo de producto tiene sistemas de bloqueo de agua. La fabricación de este tipo de producto, su aislante principalmente, va a estar compuesto de un XLP termoestable o un EPR, que es un etilenpropileno-rubber, principalmente para voltajes desde 15 kV en adelante. Las cubiertas de este tipo de productos regularmente están compuestas por material libre halógeno o alternativamente de un compuesto PVC con una protección mecánica antirroedores. O sea, obviamente vamos a encontrar acá algún sistema de armadura para darle una protección adicional, ¿cierto?, a nuestro cable de media tensión. Este tipo de producto es muy comúnmente utilizado para parques eólicos y parques fotovoltaicos. Por último, dentro de los productos vamos a encontrar una solución que es el Tow Terrain, muy comúnmente utilizado en Europa, en el cual este producto es muy fácil de poder instalar, ya que teniendo las maquinarias adecuadas, se va haciendo obviamente la zanja y inmediatamente el cable se va instalando y va quedando completamente enterrado. Como lo pueden ver acá en la imagen que está abajo, este cable tiene característicamente una cubierta con una forma muy singular, en el cual mejora su protección mecánica para poder soportar esta condición de instalación enterrado directamente. Contamos con un stock local para cables de paneles solares. Acá una breve descripción, ¿es cierto?, de los productos que contamos en stock regular para los cables de panel solar de ZZF en calibres 4 milímetros, colores negro y rojo. En calibre 6 milímetros cuadrados, también los colores negro y rojo, y finalizamos en este caso con el stock de 10 milímetros en colores negros y rojos. Como pueden apreciar, en Prysmian disponemos de la solución completa para dar o brindar, ¿cierto?, a los paneles solares. Bueno, ahora le doy el pase a mi colega Marcel Binay, que va a continuar con la presentación de Telecom Solution. Muy bien. Voy a dar una pequeña introducción de los requerimientos generales para parques eólicos en cuanto a cables de fibra óptica. El cableado de datos de un parque eólico configura habitualmente una red local que interconecta todos los generadores entre sí con el ordenador central. Y esto a su vez con el control de la subestación. Por lo tanto, encontraremos cables de fibra óptica al interior de las torres, en la interconexión de los equipos, como también en el exterior. Generalmente la interconexión que hay al interior de las torres son cables de fibra óptica que vienen desde el fabricante de los aerogeneradores. Sin embargo, toda aquella interconexión que se produzca entre las torres y hacia la subestación es considerado para nosotros una red de transmisión de área local y tiene algunos requerimientos específicos. Cuando hablamos de un cable que va en exterior y que mantenga la continuidad operativa de esta red, estamos hablando de un cable que nos pueda proporcionar por la vida útil de ese parque eólico una alta robustez bajo condiciones de densidad eléctrica, climática, agentes corrosivos y largas distancias también. Luego, desde la subestación, generalmente el transporte se hace a través de cables OPGW, que son cables de fibra óptica que están pensados para instalaciones en torres de alta tensión. Los requisitos de un cable de fibra óptica para la interconexión de torres y subestaciones son generalmente los siguientes.
una baja densidad de números de filamentos, de hilos o de pelos, que se le llama, entre 8 y 12 fibras. Generalmente optamos por cables totalmente dieléctricos. Siempre consideramos un cable de exterior para medios ambientes húmedos, montañosos, áridos también. Y generalmente, y como decía Juan Carlos anteriormente, el tipo de instalación al cual nosotros nos enfrentamos, por lo general, es un cable de uso directamente enterrado. En la medida que se va abriendo una zanja y se instala una serie de otros cables, se aprovecha el mismo despliegue para poder instalar el cable de fibra óptica. Particularmente a nosotros nos gusta utilizar cables con doble cubierta y evidentemente tenemos algunas otras protecciones adicionales como a los roedores, incluso en ciertos lugares nos preocupamos de la biodiversidad bajo tierra. Me refiero básicamente a, por ejemplo, termitas o roedores que eventualmente pudieran estar bajo tierra. En Chile no es muy usual, sí en otros países tenemos una biodiversidad un poco más alta. Y en general, las cubiertas son bastante sencillas, son de polietileno o de termoplásticos, LSZH. Y les voy a contar ahora a continuación, a través de la presentación, un poco más de nuestra unidad de negocio de Telecom Solutions y de MMS y del portafolio de productos específicamente para el mercado de renovables. El cable de fibra óptica es la necesidad más básica de transmisión de datos y de protocolos industriales y protocolos de comunicación también. Por lo tanto, estamos presentes en distintos mercados como industria, minería, telecomunicaciones propiamente tal. Y también estamos presentes en el mercado de infraestructura. Llamamos por infraestructura, por ejemplo, túneles, metros, autopistas. Fuertemente estamos en el mercado de renovables y también estamos en el mercado de energía. Dentro del portafolio de productos, que es muy amplio, tenemos una gran cantidad de diseños para distintos tipos de instalaciones y requerimientos, pero dentro de los cables que son inherentes a las necesidades del mercado de renovables, vamos a encontrar muchas veces cables ADCS, All Dielectric Self-Supported, que es un cable autosoportado de instalación aérea, donde básicamente nos preocupamos de tres factores importantes, que es el vano, la distancia entre poste y poste. Nos preocupa saber si tenemos hielo o nieve sobre el cable y evidentemente la velocidad del viento, que es un factor de estrés mecánico para este tipo de instalaciones. Nosotros en Chile tenemos un stock en general para poder proveer este tipo de cables en 12, 24, 48 fibras. También particularmente, y esto es importante, generalmente nosotros vemos vanos de 200 metros y cuando ya son vanos más urbanos son un poco más pequeños. Sin embargo, Prysmian cuenta con la tecnología necesaria dentro de sus plantas de fabricación para hacer cables ADCS con vanos muy largos. Y lo digo específicamente porque sabemos que en este tipo de proyectos muchas veces cuando tenemos que hacer recorridos distintos, tenemos vanos bastante largos. Luego, y esto es de interés también inherente a los parques eólicos y solares, encontramos nuestro portafolio de cables subterráneos. Vamos a llamar subterráneo a todo aquel cable que esté en la tierra, sea esto instalado por ducto, directamente enterrado, o a través de otro sistema, incluso directamente sobre la tierra en forma libre. Y aquí, básicamente a través del método de instalación, es que nosotros definimos el diseño adecuado.
podemos contar con una, dos cubiertas, o bien podemos contar con armaduras metálicas, armaduras dieléctricas. Como les acabo de comentar específicamente, nosotros utilizamos armaduras dieléctricas para los parques eólicos. Los cables, dentro de los cables subterráneos, nuestra subclasificación tiene que ver con los cables directamente enterrados. Aquí, ¿qué nos preocupa? Como les había comentado anteriormente, poder evaluar si tenemos alguna biodiversidad bajo tierra que eventualmente pudiera dañar el cable, o algún roedor bajo tierra que eventualmente pudiera dañar el cable. Los métodos de instalación, cuando uno abre una zanja, hay varios, hay mejores prácticas que otras, evidentemente, pero a veces pueden ser instalados, por ejemplo, por máquinas de arado, y las máquinas de arado realmente ejercen una tracción importante en el cable al momento de la instalación, y son datos mecánicos importantes para evaluar al momento de elegir un cable adecuado. Me gustaría hacer una aclaración. Cuando nosotros hablamos de cables dieléctricos, es la ausencia total de materiales metálicos en el cable. Y cuando hablamos de armaduras dieléctricas para darle protección al cable, hablamos de una armadura de fibra de vidrio que nos da protección a los roedores, nos da algunas prestaciones mecánicas, evidentemente, y no tenemos ningún riesgo de inducción de la armadura metálica. En pantalla, este es nuestro cable por excelencia. Hemos tenido una excelente respuesta y experiencia con este cable en parques eólicos para ser instalado con cables, perdón, a través de máquinas de arado o otras formas de instalación soterrada. Y este cable particularmente tiene dos chaquetas de termoplástico LSZH y tiene una armadura de fibra de vidrio. Pero particularmente con este cable hicimos algo especial, y es que le aumentamos la compresión. La compresión en términos mecánicos es la protección del cable que tiene al momento de ser aplastado. Una armadura dieléctrica de fibra de vidrio, al momento de ser aplastado, no solamente ejerce protección, sino que además es un material con memoria, a diferencia de materiales metálicos, por ejemplo, que si eventualmente son aplastados, el metal queda con la forma del aplastamiento y no tiene memoria suficiente como para volver a la circularidad. Este cable en particular tiene 300 newtons por centímetro de compresión. Me gustaría puntualizar que en general el mínimo que deberíamos aceptar para un cable directamente enterrado es 220 newtons por centímetro. Pero nosotros creemos que es importante aumentar este parámetro, y podemos fabricar estos cables desde 6 fibras hasta 148 o 288, pero en general nosotros tenemos este cable en 12 fibras, que es el requerimiento más típico para parques eólicos. En esta especificación ustedes podrán apreciar cables de 12 y de 48 fibras, y el espesor de la cubierta, que si pudiéramos contrastarlo con otros espesores de cubiertas de fibra óptica, está en 1.8 milímetros en vez de 1.5, y eso sin duda nos da una mayor protección para este tipo de instalaciones. Y acá me gustaría compartir con ustedes un diagrama de flujo para entender cómo podemos ir eligiendo el cable más adecuado. Cuando tenemos un requerimiento de cable de fibra óptica, lo primero que nosotros hacemos es entender si este cable va a ser instalado en interior
o va a ser instalado en exterior. Generalmente en interior nosotros nos preocupan otras cosas, por ejemplo, la protección al fuego, si son cables que tienen, por ejemplo, una vertical muy pronunciada, nos preocupamos que sean cables muchas veces sin gel para que no exista la migración axial de ese fluido y deje desprotegido el cable en algún tramo. Por el contrario, si es de exterior, nos vamos a preocupar de otras cosas. Si necesitamos armaduras, si necesitamos compresión, si necesitamos tracción, por ejemplo, tracción de instalación o tracción de operación al momento que el cable quede instalado, por ejemplo, en una instalación aérea. Entonces, cuando ya decidimos que es un cable de instalación externa, nos volvemos a preguntar, bueno, ¿va a ser subterráneo o va a ser aéreo? Si es subterráneo, nos vamos a preguntar si va canalizado, va en algún ducto o va directamente enterrado. En cambio, si es aéreo, nos vamos a preguntar si es un cable que requiere ser autosoportado o eventualmente va a ser instalado en algún vano un poco más pequeño y con ayuda de algún mensajero. Ahí hay un área que dice cables submarinos. Me gustaría compartir con ustedes que también es un área de Prysmian Group, donde tenemos cables subaqua, les llamamos subaqua a todos aquellos que no alcanzan a ser submarinos, como esos grandes proyectos que de hecho tenemos en el sur del país, sino que a veces tenemos que cruzar el lecho de un río o en general van a estar sumergidos levemente en agua. También hay un área especialista para poder diseñar y fabricar ese tipo de requerimientos. Me atrevería a decir que Prysmian Group tiene uno de los portafolios más grandes para poder suplir cables de fibra óptica en diferentes tipos de instalaciones. Respecto a cableo estructurado, y ya nos pasamos al área de Multimedia Solutions. Anteriormente, cuando hablo de cables de fibra óptica, hablo desde la unidad de negocio de Prysmian Group de Telecom Solutions, que es la que está encargada de los cables de fibra óptica en general de planta externa. Pero también tenemos requerimientos de planta interna. Y si bien es cierto, en el área de renovables tenemos, es una red, en el fondo es una red de área local, nos vamos a encontrar en algún momento con requerimientos especiales de, por ejemplo, cableado estructurado. El cableado estructurado es un cable de red y ahí en la fotografía ustedes ven básicamente un entorno de oficina donde logramos entender que compartimos recursos, y cuando hablamos de compartir recursos es todos los recursos a los cuales accedemos desde nuestro punto de trabajo. Y lo mismo se replica de algún modo en ambientes exteriores. También necesitamos la conexión a través de cables de redes, a través de cableado estructurado. Pero al igual que la fibra óptica, vestimos el cable de la forma adecuada para resistir el entorno. Entonces, en cableado estructurado que nos encontramos con categoría 5E, categoría 6, generalmente en exterior pasamos muchas veces a categoría 7 y algún otro tipo de requerimientos. Ahí tenemos, por ejemplo, generalmente mostramos ahí nuestros tipos de cables de 4 pares. Hay una serie de diseños y tiene mucho que ver el tipo de chaqueta que ocupamos, si es en interior o es en exterior. Por ejemplo, aquella chaqueta negra, por ejemplo, que se ve ahí abajo, que dice categoría 5E, interior, exterior, 4 pares de 24 WG, es un cable que usualmente utilizamos, ¿cierto?, en exterior. Podemos llegar a categoría 6, podemos llegar a categoría 7. Las diferencias de categoría tienen básicamente que ver con la posibilidad de transmisión y de distancia que podamos lograr con este tipo de cables. Y a modo de muestra, ¿cierto? Aquí tenemos los pares y cómo vamos
protegiendo nuestros pares en función, primero, del entorno donde estamos instalando, de tratar de evitar a toda costa, por ejemplo, el crosstalk, que es la interferencia entre pares, y lograr que la información que estoy transmitiendo no sufra daño, no pueda ser, no se pueda corromper, ¿cierto?, con la interferencia electromagnética, con el ruido en general, y podamos transmitir a las tasas de transmisión que pretendemos para la performance de esa red en particular. Aquí tenemos, por ejemplo, algunas soluciones. Cuando nosotros hablamos de entornos LAN y de redes, en general hablamos de algunos sistemas completos, pero también tenemos muchos tipos de instalación que requieren tramos bastante más cortos y que son, por ejemplo, transmisión de imágenes a través de circuitos cerrados de televisión. A esto nosotros le llamamos short links y diseñamos un cable específicamente para estas necesidades de cableado estructurado, que no son precisamente redes de transmisión de datos en entorno de oficina, sino que emiten la transmisión de señales para, por ejemplo, estas cámaras de circuito cerrado de televisión. También encontrarán en el medio ambiente industrial los protocolos propios de industria como RS485 y Modbus. En general aquí nosotros producimos este tipo de cables desde nuestras plantas de Alemania. Y tenemos varios modelos, evidentemente, los requerimientos no son siempre iguales en todos sitios y es un portafolio bastante amplio en términos de tipos de materiales en sus cubiertas y evidentemente las protecciones que eventualmente pudiera necesitar este cable. Ahí volvemos a mostrar un cable Profibus. Anteriormente habíamos mostrado RS485, tenemos Profibus y Fieldbus también. Tenemos algunos cables, data cables, para Ethernet, que es lo que les había comentado anteriormente. Generalmente nosotros usamos cables de interior, categoría 5E, categoría 6, pero en el ambiente industrial nos vamos a encontrar con requerimientos mucho más específicos y más severos. Como por ejemplo, nos vamos a encontrar con requerimientos puntuales de protección al fuego o a la temperatura. Y en general podemos encontrarlos en las categorías 7, que es donde tenemos el mayor desarrollo, y no solamente Prysmian Group, sino que a nivel mundial y en general los desarrollos de este tipo de cables para transmisión de datos en forma industrial en general llegan siempre a la categoría 7. También tenemos un área de fibra óptica en el área de MMS, entendiendo que los entornos son entornos de interior, entornos de oficina. Aquí tenemos cables de fibra óptica. Generalmente lo que yo les había comentado respecto a planta externa son cables monomodo. Y en planta interna y redes LAN, en general nos encontramos con fibras ópticas multimodo. Prysmian Group, y aquí me quiero detener un segundo, es fabricante del filamento de fibra, ¿ok? Del pelo, del hilo, tanto en monomodo como en multimodo. En el caso de multimodo, nosotros tenemos una muy linda herencia. Prysmian Group lo compone Prysmian, General Cable y Draka. Draka es una empresa holandesa que fue una de las empresas pioneras en el desarrollo de fibras ópticas
Y esa es la herencia que tiene Prysmian Group para poder seguir en el desarrollo de fibras ópticas. Entonces, no solamente fabricamos el cable, sino que además fabricamos y desarrollamos la fibra óptica propiamente tal. Nosotros tenemos más de 100 plantas a nivel mundial y particularmente tenemos varios centros de R&D, de Research and Development, donde precisamente desarrollamos las nuevas tecnologías. En el caso de las fibras multimodo, son fibras que muchas veces son requeridas en algunas interconexiones de parques eólicos para distancias más pequeñas. Las fibras multimodo son para distancias más pequeñas. Y nos vamos a encontrar en la nomenclatura, según la norma, entre OM1 y OM4. Y Prysmian Group particularmente está haciendo el desarrollo de OM5. En general, esto es para entornos LAN, riser, cables riser y de interior con protección al fuego. Les quiero agradecer la atención junto con Juan Carlos. Estamos encantados de poder atender cualquiera de sus dudas, técnicas o comerciales, y nos vemos muy pronto. Fantástico, vamos a darles entonces las gracias infinitas a nuestra colega Marcel, que acaba de compartir con nosotros más de 20 años de experiencia que tiene en el área de las telecomunicaciones y la fibra óptica. Marcel, bienvenida, estás acá con nosotros. Vamos a responder algunas de las consultas que nos dejaron los que estuvieron acá escuchando esta maravillosa presentación que hiciste junto a Juan Carlos. Y te cuento que tengo una primera consulta que es del caballero Marco Parra, muy especializada, muy específica, de hecho, referente a un tipo de conductor. Y quiero contarle a Marcos, no la voy a anunciar en este momento, pero le voy a contar a Marcos que ya el equipo de Tecnored tiene tu consulta, Marco, y la vamos a resolver vía correo electrónico. Así que muy atento para la resolución de esta consulta. Vamos entonces referente a las consultas que tienen para nuestra colega Marcel. La primera de ellas es de Luis Omar y nos comenta, ¿qué dice la norma con respecto a los cables directamente soterrados? Entre paréntesis, sin ducto. Sin ducto, perfecto. Bueno, María Francisca, hay una serie de normas respecto a las instalaciones soterradas. La verdad que los requerimientos, evidentemente hay normas respecto a la tracción y a los métodos de instalación. Sin embargo, específicamente para el área de fibra óptica, no es que necesariamente cumplan una norma en específico, ¿vale? Sino que en el fondo los diseños van acorde a el tipo de lugar donde nosotros vamos a instalar y el método de instalación. Evidentemente nosotros en Prysmian Group tenemos algunos protocolos de instalación y que tienen que ver con el cumplimiento, ¿cierto?, de las tracciones requeridas, pero no se ciñe a una norma específica para las instalaciones directamente enterradas. De todas maneras, como son múltiples normas, siempre déjame que lo confirmemos y te lo confirmamos por correo en un par de días. Fantástico, muchas gracias Marcela entonces por esa respuesta. Te cuento cuál es la siguiente consulta. Nuestro colega Osvaldo nos deja escrito lo siguiente. El cable ADSS es vulnerable al ruido o distorsión de la transmisión debido al intenso campo eléctrico o debido a la alta tensión. Eso es una excelente pregunta. A ver, la fibra óptica es inmune a la interferencia electromagnética. Eso quiere decir que la transmisión de datos que va por la fibra óptica no se va a corromper por el campo electromagnético que genere una línea de tensión, sea esta de media o de alta tensión.
Pero sí tenemos que tener mucho cuidado con el campo electromagnético porque hay efectos que son llamados efectos tracking y efectos corona, que son aquellos que causan un daño en la materia en el material de la chaqueta externa, donde va degradando el material de la chaqueta y va finalmente rompiendo el cable. Entonces, para resumir, nosotros no tenemos problemas en cuanto a la interferencia electromagnética de la información y los datos que va por la fibra. Sin embargo, sí tenemos resguardos en la elección correcta de los materiales cuando tenemos un campo electromagnético muy alto. Fantástico. Muchas gracias, Marcela, entonces, por esa De nada, respuesta. encantada. Vamos a la siguiente consulta porque todavía tenemos algo de tiempo y las preguntas están muy buenas. Tenemos al siguiente consultante, Samuel, dice, al instalar cables de fibra óptica de manera aérea en sectores donde las temperaturas extremas son muy marcadas, es decir, entre la mínima y la máxima, ¿cómo determino la flecha del vano a que se pueden instalar, o la fecha, no, la flecha del vano a que se pueden instalar este tipo de cables? Perfecto. A ver, la flecha siempre es un porcentaje de mi vano, ¿vale? A mayor flecha, más tracción necesito yo en mi cable, dada por los kilonewtons. En general, nosotros en Prysmian hacemos estos cálculos para nuestros clientes, ¿ya? Nosotros le decimos cuál es la tracción necesaria en función de un vano y la flecha que van necesitando. Voy a poner un ejemplo muy puntual. Por ejemplo, en minería, nosotros tenemos que evitar tener una flecha demasiado importante, porque en función de la altura de un poste, eventualmente no pasa un camión por abajo, ¿ya? Pero en general las flechas son entre el 1%, 2% y casos muy extremos son del 3%. Ahora, como digo, esto está dado por la tracción que tiene el cable y las necesidades puntuales de la instalación. Ahora, los materiales en general tienen algunos coeficientes de dilatación y nosotros también es un factor de cálculo al momento de hacer una especificación técnica para un cable de fibra óptica DSS. Fantástico. Muchas gracias entonces. Y vamos con la última consulta que nos va quedando por acá, por el chat. Y dice, habla de protecciones, de cables de protecciones al fuego. Me imagino que también cumplen con la condición de libre de halógenos. Son dos condiciones distintas, pero evidentemente cuando estamos dando una protección al fuego, de algún modo también cubrimos el requerimiento de que sean cables libres de halógeno. Tiene mucho sentido. Si le estamos dando una alta protección al fuego, es porque eventualmente le estamos dando, ¿cierto?, la protección de que en caso de estar afectos a un fuego, tengan cero emisión de halógenos y evidentemente pueda también tener efectos de retardo de la llama. Así que en general, si estamos protegiendo un cable, por ejemplo, para 100 grados Celsius, lo más normal es que además ya esté incorporado, ¿cierto?, la particularidad de cero halógeno retardante a la llama. Ahora sí. Marcel, muchas gracias entonces por esas respuestas. Con esas cerramos entonces nuestro bloque de consultas y preguntas referente a este último taller que compone nuestro primer día de evento, nuestro tercer encuentro del Tecno Especialista. Nos despedimos entonces por el día de hoy, dándole las infinitas gracias no solamente a Marcel, que nos acompañó en el último tramo, sino a todos y cada uno de los presentadores que estuvieron con nosotros desde las 9 de la mañana, dando la bienvenida y sobre todo contándonos de los equipos y del contexto que estamos queriéndole dar nosotros a través de este gran evento a los participantes. Quiero recordarles que hoy estuvimos de concurso, nuestro querido equipo de Tecnored estuvo lanzando pop-up con algunas algunas palabras que debían componer una frase. Ustedes deben enviar esta frase a Tecnoespecialistas, ¿ok? Es un correo electrónico que está en nuestra plataforma para que ustedes puedan
concursar correctamente por esta gran maleta de herramientas dieléctricas que está en este caso en el concurso como premio. Además de eso, quiero contarles que por hoy nos vamos a despedir, pero nos vamos a despedir solamente de nuestra transmisión en vivo. El evento sigue corriendo, colegas. Tenemos los stands en donde cualquier persona puede ingresar a cualquiera de las marcas que están participando de este gran evento y, por supuesto, hacer consultas, hacer preguntas y, por ejemplo, descargar catálogos. Alguien escucha de este último taller preguntaba que dónde podían descargar el catálogo de la empresa Cosesa, y ahí podrían encontrar entonces el catálogo para que puedan descargarlo, no solamente de esta empresa, sino de todas las que están participando en los stands. Además de eso, quiero contarles que en el directorio de participantes hay más de 1.400 personas, así que ustedes pueden pinchar allí, investigar quiénes están y hacer networking. Aprovechen la instancia que Tecnored trae para ustedes en este fantástico tercer encuentro del Tecno Especialista. Con esto nos despedimos por el día de hoy. No se olviden de concursar, no se olviden de aprovechar al máximo esta plataforma. Vamos a estar disponibles por 2 semanas, pero para los que no estuvieron temprano con nosotros, ya están disponibles algunos videos de las presentaciones de la mañana. Así que muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Fueron más de 350 personas las que estuvieron con nosotros en las diferentes presentaciones. Esperamos mañana una convocatoria fuera de todo pronóstico. Así que tengan feliz tarde.